Hola chicos, ¿cómo están? Esta es una nueva entrega de lo que es nutrición. Mi nombre es Natalia Figuera, soy su docente y en esta oportunidad vamos a ver lo que son distintas enfermedades del sistema digestivo o nutricionales. Cuando hablamos de enfermedades del sistema digestivo estamos hablando de lo que son patologías, ¿sí? Que son enfermedades que van a causar algún tipo de alteración en lo que es este conjunto de órganos, y tenemos lo que son enfermedades nutricionales, ¿sí? Esto nos va a decir o nos va a indicar cómo es el estado nutricional de este paciente, ¿sí? Entonces tenemos que prestar mucha atención porque hay distintas patologías que nos va a después a llevar a lo que son el uso de distintos dispositivos médicos, ¿sí? Entonces vamos a comenzar, ¿sí? A empezar a nombrar por la primera. La parotiditis es la famosa papera, es una enfermedad infecciosa, viral, ¿sí? Que normalmente causa lo que es la infección de lo que es la glándula parótida, ¿sí? Que se encuentra en la boca. Bien, ¿qué síntomas podemos llegar a tener? Vamos a poder encontrar con un paciente que tiene fiebre, tiene un malestar general, va a tener un aumento de esa glándula salival, ¿sí? Esta enfermedad, ¿cómo se va a propagar? ¿Sí? ¿Por qué tenemos que tener cuidado? Tenemos que tener cuidado con esta persona cuando tose o estornuda o habla, porque cuando una persona tose, estornuda o habla, lo que emite son microgotas de saliva, microgotas de flujo se llaman, ¿sí? Estas gotas pueden contagiar a otra persona, ¿sí? Cuando está cerca, ¿bien? Y también cuando esta persona que está enferma toca determinados tipos de superficie o utiliza o comparte los utensilios, ¿sí? Para comer. Otra de las patologías que vamos a ver es la disfagia orofaringia, ¿sí? ¿Qué es esta enfermedad o qué es esta patología en sí? Es la dificultad que tiene la persona para tragar, ¿sí? Esto significa, ¿sí? Que el proceso al mover los alimentos o los líquidos dentro de lo que es la boca hacia el estómago va a requerir más tiempo y más esfuerzo, ¿sí? Esto se puede llegar a dar por distintas afecciones, ¿sí? Por lo general se da por un debilitamiento de lo que son los músculos de la garganta, ¿sí? Que lo que va a provocar es que esos alimentos que están en la boca no puedan pasar a la garganta, ¿sí? Y así sucesivamente al esófago, ¿bien? ¿Qué causas pueden llegar a darme esta enfermedad? Primero tenemos las causas neurológicas, por ejemplo, todo lo que es a nivel muscular y tejido nervioso, ¿sí? Como por ejemplo la esclerosis múltiple, una distrofia en los músculos, una enfermedad de Parkinson, o así también tenemos lo que es el daño neurológico, ¿sí? A nivel de lo que es cerebral y corteza cerebral y médula espinal, como por ejemplo una lesión, ¿sí? Por algún traumatismo de cráneo, ¿sí? O una ACV, ¿bien? Otra cosa que también se puede llegar a dar es los divertículos, ¿sí? Estos divertículos son como pequeñas bolsas que forman como reservorios que se van a dar por lo que es el esófago. A los lados del esófago se van a formar estas pequeñas bolsas. ¿Qué van a hacer esas bolsas? Acumular distintos tipos de partículas, que son los alimentos. ¿Qué pasa con esto? Que muchas veces lo que provoca esta dificultad para tragar es que estas bolsas, ¿sí? Se vayan llenando de mucho alimento. Bien, y otra cosa que va a generar este divertículo es mal aliento, ¿sí? O puede llegar a generar un reflujo y este paciente se me puede llegar a broncoaspirar. Bien, y otra cosa que puede llegar a generar una disfagia es un determinado tipo de cáncer. Bien, ¿cuáles son las complicaciones que va a tener este paciente? Como este paciente no va a poder tragar, va a tener una desnutrición, va a adelgazar, va a perder peso y va a tener una deshidratación. Como yo no voy a poder tragar ese alimento ni esos líquidos, voy a tener estas complicaciones. Otra de las complicaciones que puede llegar a pasar, ¿sí? Es que este paciente cuando ingresa alimento líquido, ¿sí? En vez de como va a tragarlo con fuerza, en vez de pasarlo a lo que es la vía digestiva, lo puede pasar a la vía respiratoria. Y ahí vamos a tener lo que es una neumonía por aspiración, una broncoaspiración por alimentos, ¿sí? Estos alimentos, en vez de ir al estómago, van a ir a los pulmones. Y después lo que puede llegar a pasar es que mi paciente se atragante, ¿sí? Con ese alimento que tiene retenido en lo que es la boca, puede llegar a obstruir la vía aérea. En vez de ir al estómago, va a la vía aérea, me obstruye
la vía respiratoria y este paciente se puede morir. Bien. Otra de las patologías más frecuentes es la acalasia, ¿sí? Esta acalasia, ¿sí?, se produce cuando en la unión del esófago con el estómago tenemos una válvula llamada cardias, ¿sí? Esta válvula no abre bien, no se abre bien. Entonces el esófago se va distendiendo y va acumulando todo lo que es el material. ¿Qué material? Los alimentos, ¿sí? Todos los alimentos que nuestros dientes fueron triturando, lo va acumulando ahí, en esa zona, ¿sí? Cuando este cardias no cierra bien, lo que el paciente va a sufrir es un reflujo, ¿sí? Un reflujo a nivel de ¿dónde? A nivel de lo que es el esófago, ¿sí? ¿Qué pasa? Todos los jugos gástricos que están en el estómago van a pasar a lo que es el esófago y lo que va a provocar esto es una ulceración. Cuando hablamos de inflamación aguda o crónica del revestimiento gástrico estamos hablando de lo que es la famosa gastritis, ¿sí? Se va a dar por distintas formas, en especial por el consumo de distintos tipos de medicamentos. Los AINES, ¿sí?, suelen causar estas cosas, bien, como por ejemplo lo que es la aspirina, el ibuprofeno, el naproxeno y otros fármacos similares. También se puede llegar a dar por el consumo excesivo de alcohol y por una infección que se da a nivel del estómago por una bacteria llamada Helicobacter pylori. ¿Qué síntomas vamos a encontrar en lo que es una gastritis? Vamos a encontrar que el paciente está inapetente, que no tiene hambre, no tiene ganas de comer. También vamos a encontrar que este paciente puede presentar náuseas y vómitos y también puede llegar a presentar dolor en lo que es la parte superior del vientre o el abdomen, ¿sí? Si esta gastritis está causando un sangrado, ¿sí?, en todo lo que es el revestimiento del estómago, puede llegar a pasar que nosotros encontremos a este paciente en lo que son las heces de una coloración negra, ¿sí? Y en lo que son los vómitos pueden llegar a tener una coloración rojiza, ¿sí?, o presencia de sangre, ¿sí?, o puede llegar a tener un aspecto de color café molido. Bien. Cuando hablamos de úlceras gástricas estamos hablando de que vamos a encontrar a ese estómago, ¿sí?, en sus tejidos, en lo que es la mucosa, la submucosa o el músculo. Esos tejidos van a perder continuidad, ¿sí?, van a provocar lo que es una perforación, pueden llegar a provocar lo que es una perforación. Bien. ¿Por qué se da esto? Por la acción de los jugos gástricos, ¿sí? La complicación más grave es la perforación, ¿sí?, y se va a manifestar de 1 a 6% de los pacientes que presentan las úlceras. Bien. En lo que son las edades, bien, se va a dar en lo que son en pacientes con edad avanzada y mucho más se va a dar en hombres. Cuando hablamos de úlcera gástrica estamos hablando de una patología, ¿sí?, que se va a dar porque este tejido, que puede llegar a ser la mucosa, la submucosa o el músculo de lo que es el estómago, pierde la continuidad, ¿sí? Puede llegar a causar una perforación. ¿Por qué pierde la continuidad? Porque los jugos gástricos van actuando sobre estas paredes, sobre las paredes más débiles del estómago, dejando expuesto, ¿sí?, este tejido o lastimando este tejido en sí. Lo más grave que puede llegar a ocurrir, la complicación más grave, es la perforación, ¿sí? Se va a presentar en distintos tipos de pacientes ulcerosos, bien, y por lo general se va a dar en personas que tienen edad avanzada, en ancianos, y sobre todo predomina en lo que son los varones. Bien, esta patología no tiene ningún riesgo en sí, pero no está exenta de lo que es la muerte, bien, y sobre todo en lo que son las personas ancianas, ¿sí? La gran mayoría mueren por el tema de la perforación y por la sepsis, que vendría a ser la causa secundaria, ¿sí?, una infección generalizada que puede llegar a provocar esta misma. Dentro de lo que son las causas o los factores que predisponen, ¿sí?, a que cause una úlcera gástrica, tenemos el consumo de los AINES, ¿sí? Los AINES son los antiinflamatorios no esteroideos, ¿sí? Es un determinado tipo de fármaco que nos sirve para lo que es el dolor, ¿sí?, la fiebre, ¿sí?, y la inflamación. Bien. Y por lo general se va a dar en pacientes que consumen estos medicamentos sin prescripción médica, ¿sí? Uno de los AINES más conocidos es el diclofenaco, el ibuprofeno, ¿sí?
la aspirina, son fármacos que son de receta, de venta libre, en sí no necesitan una receta, todo el mundo va al alcance, lo tiene al alcance de sus manos, lo puede comprar en cualquier kiosco o en farmacias, ¿sí? Y esto es uno de los mayores predisponentes a que causen úlceras gástricas. Otro de los factores predisponentes también es una infección por el Helicobacter pylori, que es una bacteria, ¿sí? Que lo que va a hacer esta bacteria es infectarme todo lo que son las paredes del estómago, ¿bien? Otros factores que son secundarios, pero que tampoco dejan de ser importantes, son el consumo del tabaco y el alcohol. La pancreatitis es una patología, ¿sí? Que se da porque este páncreas se inflama, ¿bien? ¿Por qué se puede llegar a inflamar? Por un cálculo biliar, ¿sí? Que me esté tapando algún conducto, que este conducto lo que hace es drenar todos los jugos pancreáticos, ¿sí? Todas estas enzimas o jugos pancreáticos son digestivas y lo que hacen es empezar a digerir el páncreas, ¿bien? Esta enfermedad se puede dividir en dos, en aguda y en crónica. Cuando hablamos de aguda es que ocurre de repente, ¿sí? Y va a desaparecer a los pocos días con el tratamiento, ¿sí? Este paciente va a tener dolor en lo que es la parte superior del abdomen, náuseas y vómitos, ¿sí? Se lo suele hospitalizar y se le suele colocar líquidos por vía endovenosa, antibióticos y analgésicos. A este paciente se trata de no darle nada de alimentos durante esos días, ¿bien? Y después tenemos lo que es la pancreatitis crónica, ¿sí? Que es una enfermedad que no tiene cura o no tiene mejoría, ¿sí? Va empeorando con el tiempo y va a llegar a lo que es un daño permanente de lo que es el páncreas, ¿bien? Se da mucho por el tema del consumo excesivo del alcohol, ¿sí? O puede ser por alguna enfermedad aledaña, ¿sí? Como la fibrosis quística, ¿bien? O por poseer grandes cantidades de calcio o grasa en la sangre, o alguna enfermedad autoinmune, ¿sí? O por distintos tipos de medicamentos. ¿Cómo lo vamos a ver al paciente? ¿Cuáles son los síntomas? Va a incluir lo que es náuseas, vómitos, pérdida de peso, y las heces van a ser de forma grasosa, ¿sí? A este paciente se lo hospitaliza, ¿bien? Se le va a dar lo que es una nutrición artificial, ¿sí? Y suele estar con una vía intravenosa, ¿sí? Fluidoterapia y analgésicos, ¿bien? Es importante que este paciente lleve lo que es una dieta especial, ¿sí? Una vez que salga del hospital, lleve una dieta especial, ¿bien? Y que no fume ni beba alcohol. Cuando hablamos de hernia hiatal, estamos hablando que la parte superior del estómago va a sobresalir a través del músculo grande que separa el pecho del estómago, que se llama diafragma, ¿sí? Este diafragma lo que tiene es una pequeña abertura llamada hiato, que lo que hace es pasar el tubo, o sea, el esófago, para unirse con el estómago, ¿sí? Cuando hay una hernia, el estómago se empuja a través de esa abertura hacia el pecho, ¿bien? Por lo general la hernia hiatal no causa muchos problemas, ¿sí? Pero la hernia hiatal, cuando es grande, puede permitir que la comida o el ácido retrocedan hacia lo que es el esófago, ¿sí? Ocasionando todo lo que es ardor en la parte del estómago. Esto se puede mantener, ¿sí? Esta enfermedad se puede mantener mediante medicamentos o aliviando un par de síntomas, cambiando lo que es la dieta, ¿sí? Pero si la hernia es muy grande, va a requerir cirugía, ¿sí? ¿Cuáles son los síntomas que va a presentar la hernia? Vamos a tener ardor en el estómago, la comida va a volver, ¿sí? O el líquido va a volver hacia la boca, ¿sí? Vamos a tener lo que es un retroceso de lo que es el ácido del estómago hacia el esófago, va a haber un reflujo, ¿sí? Va a haber una dificultad para tragar, puede llegar a haber un dolor abdominal o dolor en el pecho, puede llegar a experimentar el paciente falta de aire, o puede llegar a tener vómitos con sangre o heces de color negro, ¿sí? Cuando hablamos de lo que es el reflujo gastroesofágico, estamos hablando de que hay una incompetencia en lo que es el esfínter esofágico inferior, ¿sí? Permitiendo que el reflujo de todo lo que es el contenido gástrico vuelva, ¿sí? Hacia el esófago. Todo lo que está en el estómago vuelva hacia el esófago. ¿Cómo se llama ese esfínter? Cardia, ¿sí? Y el paciente va a tener un dolor como ardor, ¿sí? El producto de este reflujo va a causar a este paciente una esofagitis, ¿sí? Que la esofagitis es la inflamación de ese esófago, ¿bien? ¿Qué va a pasar? Todo lo que son los ácidos van a quemar la pared del esófago, causándole
una inflamación. ¿Qué es lo último y lo más grave que puede llegar a ocurrir? Que tengamos un cáncer de esófago, ¿sí? Por lo general se diagnostica con lo que es una endoscopía, ¿bien? Y el tratamiento de este reflujo es cambiar lo que es los hábitos de vida, el estilo de vida, suspender todo lo que son inhibidores de la secreción ácida, ¿sí? O sea, darle a este paciente lo que son protectores gástricos, ¿bien? Y en ocasiones necesitamos que haya una reserción o una reparación de lo que es este esófago. ¿Por dónde? Mediante una técnica quirúrgica. Cuando hablamos de los divertículos esofágicos, son pequeños sacos que se forman en lo que es la pared del esófago, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que se forman a través de lo que es la capa muscular del esófago, ¿bien? Estos sacos van a llenarse de colecciones de alimentos y líquidos, ¿bien? Lo que va a generarle es mal aliento a este paciente, ¿sí? El paciente puede llegar a regurgitar estos alimentos, ¿sí? Cuando se agacha, cuando se acuesta, ¿bien? Y puede llegar a pasar, lo más grave de todo, es que cause una neumonía aspirativa, ¿sí? Estos divertículos pueden ser asintomáticos o sintomáticos. Cuando son sintomáticos van a causar lo que es disfagia, ¿sí? La dificultad para tragar y la regurgitación, ¿bien? Por lo general, estos divertículos, el método para tratarlos, ¿sí? Es la reserción quirúrgica, pero lo que se realiza muchas veces es cambiarle los hábitos de vida, o sea, el estilo de vida, el no fumar, el no tomar alcohol, en consumir distintos tipos de verduras, en cambiar la dieta, ¿sí? Y sobre todo tratar de evitar lo que son cosas chicas. ¿En qué sentido cosas chicas? Todas las verduras o frutas que tengan semillas, ¿bien? ¿Por qué? Porque esas semillas tienen más riesgo de quedarse acumuladas en esos divertículos. Cuando hablamos de lo que es la colecistitis crónica, estamos hablando de que es una inflamación e irritación de lo que es la vesícula biliar, ¿bien? ¿Por qué se puede llegar a dar esto? Por cálculos biliares, ¿sí? Que lo que van a hacer es tapar esas paredes, ¿sí? Tapar lo que son esos conductos biliares, y lo que va a hacer es engrosar la pared de la misma, o sea, de la vesícula, haciendo de que ésta empiece a perder todo lo que es la capacidad de concentrar y almacenar y secretar bilis. Esta patología es mucho más frecuente en lo que son mujeres que hombres y siempre se da en el rango etario de los 40 años, ¿sí? Los síntomas que podemos llegar a tener es dolor agudo, parecido a lo que es un calambre, siempre en lo que es la parte derecha superior del abdomen, ¿sí? O en lo que es la parte central del abdomen, ¿bien? Después podemos llegar a tener dolores que duren aproximadamente 30 minutos, ¿bien? O cólicos, como se le dice, ¿sí? El dolor se puede llegar a propagar a lo que es la espalda o debajo del omóplato derecho, ¿sí? Las heces pueden ser de color arcilla, ¿sí? Este paciente puede llegar a presentar fiebre, náuseas, vómitos, ictericia, ¿sí? ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento por lo general se realiza mediante cirugía, mediante laparoscópica, ¿sí? Y lo que se hace es extirpar la vesícula por completo. Bien, este procedimiento se denomina colecistectomía, ¿sí? Es la extirpación de lo que es la vesícula. Bien, ¿cuáles son las posibles complicaciones si esto no se trata? El paciente puede llegar a tener un cáncer de vesícula biliar, ¿sí? Que esto ocurre en pocas ocasiones. El paciente puede estar ictérico, ¿sí? Puede llegar a tener ictericia. Ya va a ir afectando todo lo que es el hígado, ¿sí? El paciente puede llegar a lo que es una pancreatitis, ¿sí? O puede llegar a empeorar todo lo que son los signos y síntomas de esta afección. Cuando hablamos de la colangitis estamos hablando de que esto es una infección bacteriana causada en los conductos biliares. Estos tubos son importantes porque transportan todo lo que es la bilis desde el hígado hasta la vesícula biliar y luego a los intestinos. Esta infección se puede extender a lo que es el hígado, ¿bien? ¿Qué síntomas vamos a encontrar? El paciente va a tener dolor en lo que es la parte del cuadrante superior derecho, ¿sí? O en el centro del abdomen, y este dolor también se puede irrigar o irradiar a lo que es la espalda o el omóplato derecho, ¿sí? El dolor va a ser intermitente y agudo, ¿sí? Tipo un cólico, ¿bien?
¿Cómo sabemos que el paciente tiene esta infección? Porque los dos signos de alarma son la fiebre y los escalofríos. Bien, el paciente también va a presentar lo que es la coloración oscura en la orina, ¿sí? Y las heces van a ser de un color arcilla. También puede llegar a tener lo que son náuseas y vómitos, y va a poder tener también lo que es ictericia. Bien, cuando hablamos de hemorroides estamos hablando de que estas venas que están en lo que es el ano y el recto están hinchadas, están inflamadas, ¿sí? Esto se da porque hay un aumento en lo que es la presión del ano. Esto ocurre en pacientes que están embarazadas o en el momento del parto, o en pacientes que están con estreñimiento. Bien, estas lesiones lo que provocan, ¿sí?, es que estas venas se hinchen, ¿sí? Esta presión que se va a provocar hacen que estos tejidos se vayan hinchando, ¿sí?, se inflamen. Bien, este tejido puede llegar a sangrar y a menudo pasa cuando el paciente va a defecar. Bien, ¿qué causa estas hemorroides? ¿Sí? Estas hemorroides pueden ser causadas porque el paciente tiene estreñimiento, porque cada vez que va al baño hace mucho esfuerzo, ¿sí?, por una patología llamada cirrosis, ¿sí? ¿Qué síntomas le vamos a encontrar a este paciente? En sus heces va a tener sangre, ¿sí?, de color brillante. Bien, va a tener como prurito anal, ¿sí?, picazón en la zona del ano. Puede llegar a tener dolor en lo que es el ano cuando el paciente está sentado o durante la defecación. ¿Cómo lo vamos a prevenir a esto? Vamos a tratar de buscar todo lo que son las medidas para que este paciente no esté con estreñimiento, bien, para que no realice esfuerzo en lo que son las defecaciones. Bien, eso es lo que va a aumentar el riesgo a que tenga hemorroides este paciente. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a dar mucho líquido, mucha ingesta de líquidos. Vamos a cambiarle lo que es la dieta. Le vamos a dar una dieta rica en lo que son fibras y verduras, frutas o granos integrales, ¿sí? Y se puede llegar a tomar suplementos para ablandar lo que son las heces. Cuando hablamos de obesidad estamos hablando de que esto es una enfermedad crónica, ¿sí?, que es tratable, que va a aparecer cuando existe un exceso de tejido adiposo en lo que es el organismo, en lo que es el cuerpo, ¿sí? Se va a ir distribuyendo todo en lo que es el abdomen, bien, en las piernas, en los brazos, en lo que es la zona del cuello, ¿sí? Si la persona no se trata esta enfermedad, puede llegar a adquirir otras patologías como la diabetes, la hipertensión, problemas cardiovasculares, ¿sí? Incluso puede llegar a tener distintos tipos de cáncer o problemas gastrointestinales. Bien, la causa, ¿por qué se puede llegar a dar una obesidad? Por una mala alimentación, porque tiene sedentarismo la persona y tiene falta de ejercicios, ¿sí? Puede llegar a ser por factores genéticos o factores orgánicos. Bien, cuando hablo de orgánicos puede ser que otra patología asociada, ¿sí?, cause obesidad. Por factores socioeconómicos, ¿sí? La persona no puede llegar a lo que es una dieta equilibrada porque no tiene dinero para poder comprar distintos tipos de alimentos y se alimenta a base de lo que son grasas y hidratos de carbono. Bien, por la falta de sueño, ¿sí? El hábito de dejar de fumar también puede llegar a conducir a la obesidad. El estrés, ¿sí?, la menopausia, ¿sí?, y el puerperio. Los síntomas que se dan en la obesidad son el aumento de peso, ¿sí?, la dificultad para dormir, ¿sí? Esta dificultad para dormir se da a través de lo que son las llamadas apneas del sueño, en las cuales la persona cuando duerme tiene pequeños cortes en lo que es la respiración. Cuando cesa la respiración, cuando el paciente no respira, se llama apnea. Bien, es como un corte en lo que es el patrón respiratorio de esa persona, ¿sí? Otra cosa que puede llegar a tener es dolor de espalda y dolor en las articulaciones, sudoración excesiva, intolerancia al calor, ¿sí? Puede llegar a tener distintos tipos de infecciones, ¿bien? Por lo general tiene muchas infecciones en lo que son los pliegues cutáneos, ¿bien? Este paciente va a hacer 2 pasos, 3 pasos o subir una escalera y se va a fatigar, ¿sí? Va a estar deprimido porque no va a estar contento con lo que él vea al espejo, va a tener alterado lo que es la imagen corporal, ¿bien? Y esa depresión lo va a llevar a comer, ¿sí? Y va a tener una sensación de falta de aire, va a tener una disnea. Algunos signos característicos de lo que es la obesidad se pueden encontrar, ¿sí?, que se pueden encontrar
la piel se va a empezar a engrosar y se va a empezar a endurecer. Por ejemplo, en algunas partes del cuerpo. La más vista de todas es el cuello, ¿sí? La que más vemos. Va a tener aparición de estrías y puede llegar a tener lo que son edemas en lo que son las piernas y varices. Cuando hablamos de anorexia tenemos que decir que es un trastorno que es causado por la conducta alimentaria de esa persona, ¿sí? Que lo lleva a esta persona es tratar de perder peso. ¿Por qué? Porque tiene temor al aumento del peso, ¿sí? Y cuando se ve al espejo ve distorsionada su imagen corporal, ¿sí? Se siente siempre que está gordo, ¿sí? No está satisfecho con eso. Empieza disminuyendo el peso progresivamente. También lo que empieza a hacer es pequeños ayunos, ¿sí? Y luego empieza a reducir lo que es la ingesta de alimentos. Primero comienza con todo lo que es la eliminación de carbohidratos, luego siguen las grasas, las proteínas, hasta incluso deja de beber líquidos, llevándolo a una deshidratación extrema, ¿bien? A medida que va pasando el tiempo, llega también a consumir lo que son distintos tipos de purgas, laxantes, ¿sí? Diuréticos. Se llega a hacer enemas este paciente, se autoprovoca los vómitos, ¿sí? Y hasta realiza ejercicio de forma excesiva, ¿sí? Se puede clasificar en dos tipos. Tenemos los anoréxicos que son restrictivos, bien, que reducen el peso mediante dietas, ¿sí? O ejercicio físico intenso, bien. Y después tenemos el otro tipo que es el bulímico, que el enfermo hace purgas, ¿sí? O ingiere laxantes, ¿sí? Y ingiere alimentos en pocas cantidades. ¿Cuáles son las causas de la anorexia, sí? Por lo general, el anoréxico se siente que está obeso todo el tiempo, ¿sí? O ha tenido algún familiar o algún ser querido que ha sido obeso o que ha tenido alguna enfermedad por la cual ha fallecido, ¿sí? Otra de las causas también puede llegar a ser la separación de los padres, ¿sí? O el alejamiento del hogar, o fracasos escolares también puede llegar a pasar, algún accidente o algún suceso traumático. El índice de lo que es anorexia, ¿sí? Se da sobre todo en lo que es la población adolescente, ¿sí? También muchas veces se utiliza la anorexia, en realidad se da la anorexia, para tratar de pertenecer a lo que es un grupo, ¿sí? Los adolescentes tratan de buscar lo que es un grupo de pertenencia, ¿bien? Entonces, para sentirse igual al grupo, o sentirse igual a sus pares, tratan de copiar distintos hábitos o conductas. Uno de estos, que es nocivo, es la anorexia. Otro puede llegar a ser el tabaco, otro el consumo de alcohol, otro el consumo de drogas, ¿sí? Pero no deja de ser peligroso, ¿bien? Los principales síntomas que podemos encontrar en la anorexia son el miedo intenso a perder peso, ¿sí? El miedo al engordar, ¿bien? Va a tener una distorsión de lo que es la imagen corporal, se va a mirar al espejo y siempre se va a ver gordo, ¿sí? O obeso. Va a haber una reducción del peso y nosotros lo vamos a notar, ¿sí? Al no ingerir lo que son proteínas, esta persona va a empezar a perder todo lo que es tejido muscular, ¿bien? Va a haber una mala nutrición, esa persona va a tener la piel seca, va a empezar con lo que es la pérdida del cabello, ¿sí? Va a tener, si es mujer, va a tener pérdida de lo que es la menstruación, ¿sí? Y va a tener distintos tipos de ánimo, ¿sí? El ánimo va a ser variable. Puede llegar a pasar desde una tristeza a una angustia, puede llegar a estar irritable esta persona, o puede llegar a aislarse de lo que es la sociedad. Cuando hablamos de la bulimia estamos hablando que esto es un trastorno de la conducta alimentaria. Está caracterizada porque estas personas suelen darse atracones, ¿sí? ¿Qué quiere decir atracones? Que comen comida en exceso, ¿sí? En un determinado tiempo. Luego, ¿qué pasa? Esta persona tiene miedo a engordar, ¿sí? Entonces, como es incapaz de controlar ese impulso y se come todo lo que ve en ese momento, luego trata de eliminarlo, ¿sí? Siente culpa, ¿sí? De lo que comió y siente vergüenza de todo lo que ingirió. Entonces, ¿qué hace? Emplea distintos tipos de laxantes o diuréticos, o los dos juntos, ¿bien? O se puede provocar los vómitos, ¿bien? Para poder contrarrestar todo lo que son los alimentos que acaba de consumir y evitar que él engorde, ¿sí? Estas personas por lo general tienen estos episodios de atracones 15
episodios por semana, ¿bien? Cuando hablamos de los síntomas, ¿sí? Esto es básico, porque las personas que están alrededor de una persona que padece bulimia tienen que tener estos signos de alarma bien frecuentes. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no tenemos que dar cuenta de la persona que tiene bulimia, ¿bien? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Porque la persona está obsesionada con el cuerpo, ¿sí? Y con la manera de perder peso, ¿sí? Vive con miedo de aumentar de peso, ¿sí? Puede llegar a tener repetidos episodios en los cuales esta persona come en una sola comida un montón de alimentos, ¿sí? Eso se llama atracón, ¿bien? Después que siente que esa persona va a sentir como que tiene una pérdida de control sobre lo que es la comida, ¿sí? Que no puede controlar ese atracón, o lo van a ver comiendo con desesperación esa comida, ¿sí? Luego esta persona puede llegar a forzar los vómitos o generar demasiado ejercicio para no aumentar de peso, ¿bien? Son personas que están siempre pendientes de su cuerpo, siempre pendientes de que no querer engordar, ¿sí? Siempre tratando de hacer regímenes estrictos, ¿sí? Demasiado ejercicio en exceso, digamos, ¿sí? Pueden llegar a utilizar todo lo que son laxantes y diuréticos o enemas también, después de comer siempre, ¿sí? Pueden llegar a hacer ayunos, ¿sí? Y restringir todo lo que son calorías para evitar que estos alimentos no lo engorden a esa persona, ¿sí? También puede llegar a utilizar mucho lo que son los suplementos dietarios a base de lo que son hierbas para bajar de peso. Hay muchas hierbas que se utilizan como diuréticas y estas personas lo consumen en té o en infusiones. Cuando hablamos de nutrición estamos hablando de que esto es una enfermedad que se da porque la dieta es inadecuada. ¿Qué pasa? No pueden consumir los alimentos que necesitamos para lo que es el mantenimiento del organismo en general, entonces esta persona empieza a gastar más energías calóricas de la que va a consumir, ¿sí? Los síntomas que pueden llegar a aparecer son fatiga, mareos y pérdida de peso. ¿Cuál es la causa? ¿Sí? La causa general es la falta de ingesta de distintos alimentos. Como estuvimos hablando antes, la bulimia y la anorexia, ¿sí? Son dos enfermedades por las cuales se empieza a perder peso, pero esto lo lleva a una desnutrición, porque al no ingerir los alimentos necesarios para que nuestro organismo realice distintos tipos de funciones, va a llegar a lo que es una desnutrición, ¿sí? La celiaquía también, porque la celiaquía, tenemos un problema con la celiaquía, hay una mala absorción de nutrientes, ¿sí? Que también puede llegar a generarme una desnutrición, ¿sí? Y la depresión también, cuando una persona está en un estado de depresión, puede llegar a no querer consumir alimentos, ocasionando que nuestro organismo no reciba los nutrientes adecuados. La desnutrición se puede llegar a dar por problemas en el... la desnutrición puede llegar a generar, problemas en lo que es el desarrollo de esa persona, ¿sí? En los niños no van a crecer fuertes y sanos, sus huesos se van a debilitar, no van a tener el aporte de calcio que necesitan, ¿sí? También van a tener problemas en lo que es el aprendizaje, ¿sí? Esas neuronas no van a poder desarrollarse como corresponde y los niños no van a tener, no van a poder captar, ¿sí? Los distintos tipos de información en las cuales nosotros tratamos de darle en los primeros años de vida, en lo que es la etapa del jardín y en lo que es la etapa escolar, ¿sí? Después también vamos a tener problemas en lo que es el embarazo. Si hay una mamá que está embarazada y tiene problemas para poder adquirir distintos tipos de alimentos que necesitamos para poder nutrir tanto a esa mamá como a ese bebé, va a tener un embarazo de riesgo. Ese bebé no se va a poder desarrollar dentro del útero como corresponde y con todas las funciones correspondientes, ¿sí? También puede llegar a pasar que esta persona llegue a tener una insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque no va a tener la energía calórica para realizar distintos tipos de actividades y ese corazón no va a funcionar como corresponde, ¿sí? Al no tener todos los nutrientes que necesitamos para poder cubrir las distintas necesidades del organismo, esas personas van a tener las defensas bajas, o sea que van a estar en un proceso de inmunosupresión. Bien, que también me va a generar esto, el no tener alimentos o nutrientes en mi organismo, que las
cicatrices tarden en sanar, ¿sí? Va a haber un retardo en lo que es la cicatrización. Y al no tener alimentos necesarios para poder alimentar a esa persona o los nutrientes necesarios para poder mantener el equilibrio, esta persona va a tener anemia y esto va a llevar de la mano a que esta persona no tenga una buena oxigenación, ¿sí? Porque la anemia está muy relacionada con lo que es la hemoglobina y el hierro dentro del organismo. Entonces esta persona no va a tener una buena oxigenación. Cuando hablamos de raquitismo estamos hablando de que este es un trastorno que ataca directamente a los huesos, ¿sí? Y afecta a lo que es los niños principalmente. Se va a dar por lo que es una deficiencia en lo que es la vitamina D o el calcio, ¿sí? Lo que va a hacer es debilitar todo lo que es la estructura ósea de ese niño, ¿sí? Y todo lo que son los huesos largos de los brazos y piernas se van a volver todo lo que es quebradizo, ¿sí? O se van a doblar, ¿bien? Los niños que tienen raquitismo van a sentir lo que son dolores en los huesos, van a crecer más lento, van a tener un retraso en lo que es el crecimiento, ¿sí? Y van a tener desviaciones en lo que son en lo que es la columna vertebral, ¿bien? El raquitismo se puede llegar a tratar con éxito dándole suficiente alimentos que presenten vitamina D o si no exponiéndolo al sol, ¿sí? El raquitismo, ¿sí? Como estábamos hablando antes, se va a dar por la falta de la vitamina D y lo que va a hacer es debilitar todo lo que es la estructura ósea, ¿bien? Estos niños van a tener múltiples fracturas, ¿sí? Como los huesos van a estar quebradizos y se van a doblar, pueden llegar a tener múltiples fracturas. Van a tener lo que es problemas del crecimiento, problemas en los dientes, ¿sí? Desviaciones en lo que es la columna vertebral, van a tener las piernas arqueadas, ¿sí? Pueden llegar a tener dolor, ¿sí? Y deformidad en distintos tipos de huesos. Como antes le decía, hay que exponerlo a los niños al sol, ¿sí? ¿Por qué? Porque el sol ayuda a activar lo que es la vitamina D, ¿bien? Esto no solamente se da por la falta de lo que es la vitamina D a través de los alimentos, también se puede dar porque estos niños viven en distintos lugares en los cuales el sol no es suficiente, no reciben suficiente sol, ¿bien? Entonces estos niños vamos a necesitar un tratamiento especial. Cuando hablamos de esta enfermedad, Guayurco, ¿sí? Estamos hablando de que esta enfermedad está caracterizada por un retardo en lo que es el crecimiento, ¿sí? Anemia, ¿sí? Y hipoproteinemia. ¿Qué quiere decir hipoproteinemia? Bajas proteínas, ¿bien? En esta enfermedad vamos a encontrar que las personas van a tener o que van a presentar, ¿sí? Edemas, ¿bien? Puede llegar a haber una infiltración de lo que es la grasa en el hígado, ¿sí? Seguido de lo que es la fibrosis. También se pueden observar que estas personas que padecen esta enfermedad van a tener una despigmentación en lo que es la coloración del pelo, pueden llegar a tener sucesivamente diarreas, pueden llegar a tener un daño renal y hasta puede llegar a haber ceguera por falta de vitamina A, ¿bien? Por lo general se presentan en lo que son los niños, ¿bien? ¿Por qué? Porque no ingieren la cantidad que corresponde, ¿sí? De distintos tipos de alimentos, ¿bien? Y solamente lo que ingieren son distintos tipos de hidratos de carbono o glúcidos, ¿sí? Como por ejemplo almidones, ¿sí? Que tienen poca proteína y que en realidad necesitan una dieta adecuada o balanceada para poder tener un buen estado nutricional, ¿bien? Por lo general estos niños suelen padecer reiteradas infecciones, ¿sí? Y pueden morir como consecuencia de ellas. Esta enfermedad es considerada como un problema de tercer mundo, ¿sí? Y es una forma de desnutrición que ocurre porque no hay proteínas en lo que es la dieta. Cuando hablamos de las causas o incidencias o factores de riesgo del Guayurco, tenemos que hablar de que por lo general esta enfermedad se da en países del tercer mundo, ¿sí? Donde hay hambre, donde los alimentos no son lo suficientes o donde hay un bajo nivel de educación. Se da muy frecuentemente en lo que son países muy pobres como África, ¿sí? Que a menudo también hay sequía y no tienen lugar donde cultivar, ¿bien?
o en lugares donde ha habido un desastre natural, o por lo general en épocas donde hay una guerra política o donde hay una guerra, ¿sí? Se dan estas hambrunas. ¿Cuáles son los síntomas que vamos a ver en el guayorco? Bueno, va a haber un cambio de lo que es la pigmentación de la piel, puede llegar al coma esta persona en una etapa avanzada, ¿sí? Como no va a tener proteínas, va a haber una disminución de lo que es la masa corporal, va a tener frecuentemente diarreas, va a tener deficiencias para poder aumentar el peso en esta persona, va a tener lo que es una fatiga, ¿sí? Se va a cansar muy fácilmente porque no va a tener nutrientes o energía calórica para poder realizar aunque sea una caminata, ¿bien? Va a tener cambios en lo que es el cabello, ¿sí? El cabello se va a empezar a resecar, va a cambiar lo que es la textura, el color, ¿sí? Va a haber un aumento de infecciones porque esta persona al no recibir los alimentos que necesita va a estar inmunosuprimido. Va a tener irritabilidad porque obviamente va a tener hambre, ¿bien? Va a tener un letargo o somnolencia, ¿sí? El paciente, como ya anteriormente había dicho, va a tener pérdida de lo que es la masa muscular, ¿sí? Puede llegar a tener distintos tipos de dermatitis. En la etapa que es más avanzada, el paciente puede entrar en un shock y puede morir, ¿sí? Y va a tener edemas. Las complicaciones más importantes, ¿sí?, que se pueden dar en estos pacientes, que lo van a llevar a lo que es la muerte, es el shock y el coma. Pero una de las complicaciones que le puede quedar de por vida a este paciente es una discapacidad mental y física permanente. Cuando hablamos de marasmo estamos hablando de que esta es una enfermedad que se va a dar a través de una desnutrición crónica. Por lo general esta desnutrición se va a dar a lo largo del tiempo, lo que le va permitiendo al organismo ir adaptándose a este desequilibrio nutricional para poder sobrevivir. Bien, esto se va a caracterizar porque no están los nutrientes suficientes para una dieta equilibrada. Bien, por lo general esta enfermedad se va a dar en los niños pequeños, ¿sí? No mayores hasta los 3 años, ¿sí? Estos niños pueden llegar a sufrir un destete temprano o pueden llegar a sufrir que no poseen los alimentos suficientes para una nutrición adecuada, ¿bien? Porque si no tenemos estos alimentos, ¿qué le puede llegar a pasar a este niño? Bueno, puede llegar a perder lo que es masa muscular, porque no tiene proteínas para poder hacerlo, y lo que es el tejido subcutáneo, grasas, ¿bien? Tampoco va a tener un aporte calórico, ¿bien? Cuando hablamos de este tipo de marasmo, estamos hablando de que es una desnutrición, ¿sí? Y que se va a clasificar en 3 niveles. Tenemos el nivel leve, en el cual el niño va a tener distintos cambios de humor, ¿sí? Va a estar irritable, va a estar menos alegre porque va a tener hambre, ¿sí? Y además va a perder peso, ¿sí? Y no es lo que corresponde, ¿bien? Cuando estamos hablando de lo que es la desnutrición moderada, este niño va a empezar a perder más peso, ¿sí? Y se va a enfermar repetidamente. ¿Por qué? Porque como no tenemos defensas, porque no tenemos nutrientes para que nos ayuden a que nuestras defensas estén siempre activas, va a empezar a tener reiterados tipos de infecciones. Otra cosa que también le va a pasar es que no va a tener capacidades intelectuales o no va a tener concentración, ¿sí?, en lo que es el aprendizaje. Bien, cuando hablamos de lo que es guayorco severo, estamos hablando que el niño va perdiendo todo lo que es la grasa y la masa muscular, ¿sí? Y que se va deteriorando todo lo que es el estado general de esta persona, ¿sí? Por lo general, estos niños adelgazados van a tener lo que es la cara de un simio o de un anciano. Cuando hablamos de las manifestaciones clínicas de lo que es el marasmo, este paciente, este niño, va a tener problemas en lo que es el crecimiento, no va a crecer como corresponde, va a crecer lentamente, ¿sí? En la cara, ¿sí?, esta puede parecer normal, pero se va a notar todo lo que son los síntomas o signos de la desnutrición, ¿bien? El abdomen puede estar distendido o puede estar plano, ¿sí? En muchos casos vamos a ver todo lo que es las asas intestinales, ¿sí? Vamos a notar esos intestinos dibujados en lo que es la superficie de la piel. Bien, al no tener grasa y músculo,
se van a notar esos intestinos en lo que es la piel. Bien, estos niños van a tener anorexia, ¿sí? Van a tener lo que es la pérdida del apetito. Al no consumir alimentos ya van a tener lo que es pérdida de apetito, ¿sí? Pueden llegar a tener distintos tipos de diarreas, pueden llegar a tener anemias, ¿sí? Van a tener todo lo que es cambio en el cabello, en lo que es la pigmentación, en lo que es la textura del cabello, ¿sí? Van a tener atrofia muscular, ¿sí? Porque no van a tener fuerza en esos músculos al no recibir los nutrientes que necesitan. La temperatura corporal va a ser distinta, ¿sí? Van a tener un grado de calor menor al normal que deberían tener, ¿sí? Porque no van a tener distintos tipos de energía o calorías para poder generar distintos tipos de procesos, entonces su temperatura va a disminuir, al igual que su frecuencia cardíaca. Esta frecuencia cardíaca va a estar inferior a lo que son las 60 pulsaciones por minuto. Vamos a decir que estos pacientes van a tener bradicardia, ¿sí? Que esto lo que va a hacer es producirle distintos tipos de desmayos, debilidad y distintos mareos. Bueno chicos, espero que les haya gustado esta PowerPoint, ¿sí? Yo traté de darle las patologías más conocidas a lo que es nivel digestivo y traté de darle las más conocidas a lo que es nivel nutricional, como para que tengan un pantallazo general de con qué se pueden llegar a encontrar. Bien, espero que les haya gustado. Cualquier duda o consulta no duden en consultarme, estoy a su disposición. Nos vemos.